Ser podcast. Episodio 69. Cuevas. Muy buenas a todos. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Pues mira, llegamos a un episodio con un número muy sugerente, el 69, y no lo podíamos hacer con nadie mejor que con quien ha sabido ponerle sensualidad. Bueno, no sé yo muy bien si esa es la palabra más acertada, al panorama de la música española de los últimos años. Un recuperador del folclore, una persona muy reivindicativa y un generador de frases maravillosas y de titulares preciosos. Mira, recuerdo que el año que me dieron el reconocimiento Arcoiris lo compartí con Rodrigo Cuevas y fue el año de la masacre, ¿no? De la matanza, de aquel horror en la frontera. Y él dijo una cosa muy bonita que fue: les hemos dejado morir en la puerta de nuestra casa. Que casi te pone los pelos de punta, ¿no? Hay artistas como Rodrigo Cuevas que tienen esa capacidad de emocionarnos profundamente y de dar con la palabra justa en la música y fuera de la música, y seguro que en nuestra entrevista sacaremos muy muy buenos titulares. Efectivamente, entre carcajada y carcajada, porque con él siempre nos estamos porque riendo. También es graciosísimo. Deja unas sentencias que, bueno, sí, que nos dejan completamente marcados. Sentencias muy Lola Flores también, vamos a ello. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Pongo un poco de música, ¿no? Venga. A ver, ¿qué te apetece? Lo que quieras. Lo que quiera, pues mira, hay un grupo... Mira, pon a Rodrigo Cuevas. Ah, o sea, que ahora que es premio nacional si te gusta. Es un moderno. Voy al concierto, el día 14. Encima, qué rabia me das. O sea, ¿cuántas veces me llegaste a quitar la del día que nací yo? A ver. Mil veces. Es que no sé, esa canción no... Esa no te gusta, ¿no? Mucho. Temazo total. Tiene algo... El día que nací yo, Atrévete a quitar, ¿verdad? ¿qué planeta reinaría? Rodrigo, ahora que eres Premio Nacional de Música y que sales en los años nuevos de la serie de Sorogoyen, la gente te tiene más en cuenta. Creo que sí, la verdad. No sé si desde lo de Sorogoyen, pero desde lo del Premio Nacional sí. Se me respeta. Que sepas que a Antonio y a mí nos parece pecado que alguien ose quitar el día que nací yo, ¿eh? Hombre, Aunque sea en la ficción. parece que patrociné yo esa escena, ¿eh? Pero no, os juro que yo no pagué a nadie por eso. ¿Fue sorpresa o qué? Bueno, no escribieron porque hay que pedir permisos y esas cosas y tal, pero bueno, fue una sorpresa cuando me llegó el mail, sí. Qué maravilla, digo yo, pero bueno, toca yo Sorogoyen. Bueno, ya está prácticamente presentado Rodrigo Cuevas. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estás inmerso en la gira de la romería, vas a estar el 13 en Bilbao, el 14 en Burgos, el 1 de marzo en Sevilla, pero vas a actuar también en Suiza, en varias ciudades de Francia. ¿Cómo llevas tú las giras? ¿Te cuesta mucho estar tanto tiempo fuera de Piloña? Pues la verdad que a mí lo que me gusta es estar en Piloña, me gusta estar en mi casa y que pasen días y días en casa. Eso es lo que más me gusta. En casa, o sea, sin ir a Infiestu ni siquiera, ¿sabes? En mi pueblo. Eso es lo que más me gusta del mundo, pero pocas veces me pasa ya. Eres muy poquito de etiquetas. Hasta hace poco tu tarjeta de presentación más habitual era agitador folclórico, pero últimamente te identificas más con algo que alguien que te debía querer mucho dijo de ti, que fue transformista supremacista. Cuéntanos cómo es esto. Pues mira, sí, transformista supremacista me encanta, la verdad. A veces, fíjate, nuestros enemigos nos hacen regalos y en su afán por odiarte y por arrastrarte por el fango, pues te dan cosas buenas. Y les tengo muy agradecido a los fascistas del diario.es que... Uy, de OK Diario, perdón. Diario.es, perdón. ¿No? Cuéntale OK Diario. a la gente cómo fue esto un poco... Bueno, pues nada, yo de repente era por la mañana, estaba aquí en Madrid en un hotel porque estábamos, no sé, un concierto o algo, y de repente de esto que te estás despertando y notas el móvil como con mucha notificación. Y yo, uy, madre, ¿qué habrá pasado? Dije, voy a mirarlo, porque ya dije, alguien que pinchó por la carretera y algún músico y que no puede llegar o algo así. Y ya me pongo a mirar y veo el Twitter ahí a tope, todo el mundo mandándome un enlace de la noticia. Y dije, en primer momento, que es lo que yo suelo hacer, es ignorar, ¿no? Porque siempre como que les intento castigar con el látigo de mi indiferencia. Pero dije, joder, es que me llamaron transformistas supremacistas, esto es lo mejor que me llamaron en mi vida. Y entonces pues me salió como un cuplé y lo canté en la ducha y luego se hizo pues tan popular ese cuplé que me encantó.
Si hay algo que ha reivindicado a lo largo de estos años, Rodrigo, desde que eres una figura más o menos pública, es la risa. Hombre, hay que reírse de todo. Yo siempre me reí, nunca me tomé en serio. No me gusta la gente que se toma demasiado en serio. No me la creo. Me generan desconfianza y artísticamente me parece que no funciona para nada. Entonces siempre intenté, porque además me lo paso mejor riéndome de mí mismo, riéndome un poco de los demás, que los demás se rían de mí, también me gusta. Es algo que aprendí desde el colegio, que primero te hacía daño, pero luego es una herramienta que te das cuenta que los demás no tienen, que es que tú ya te desprendiste de toda esa vergüenza y de todo el complejo, ¿no? Y si eres capaz de hacer ese trabajo, y que es algo que puedes utilizar a tu favor. Aunque naciste en Oviedo, has reivindicado siempre Rodiezmo. Cuentas que fue el primer lugar en el que conociste la libertad. ¿En qué consiste esa libertad? ¿En qué consistió? Mira, Rodiezmo era un sitio que para mí era, ¿sabes? Oviedo era como el sitio donde yo nunca podía salir solo de casa. Siempre pues ibas al colegio, volvías para casa, deberes, no sé qué, al conservatorio, tal. Cuando tenías una tarde libre pues tenías que estar en casa mirando llover por la ventana. Me parecía como que no me podía yo desarrollar como infante que era. Y en Rodiezmo yo tenía desayuno a la calle. Y ahí me iba, pues cuando era más pequeño, pues tenía vecinas muy maravillosas que tenían mucho ganado y me llevaban con el ganado. O por el verano pues iba con algún vecino también a ayudarlo a la hierba. O íbamos simplemente a andar en bicicleta, o íbamos al río a hacer una cabaña. Yo solo tenía que cumplir 3 normas, que era, tenía que estar a las 2 para comer, a las 6 para merendar, que el bocadillo me lo podía comer por la calle, y a las 9 para cenar. Y luego después de cenar podía salir a jugar al escondite todavía. Y todo lo demás, libertad. Eso sí que es la libertad, la de la infancia. Oye, ¿tenía que ver algo esa liberación con el bullying que sufrías en el cole? Claro, allí en Rodiezmo pues tenía unos amigos maravillosos, teníamos una pandilla enorme porque había muchos niños en mi pueblo y ninguno se metía conmigo por mi pluma. La sacaba más incluso. Pero en Oviedo sí, pensaste, como se nos ha dicho muchas veces en este podcast con diferentes localizaciones geográficas, que eras el único maricón de Oviedo. Hombre, claro que sí. Yo de hecho decía, hombre, los maricones deben ser una cosa... Como no había maricones en la tele tampoco, yo solo recuerdo a Boris Izaguirre, que era como un personaje súper histriónico en Crónicas Marcianas, y era el único maricón que yo conocía. Y se desnudaba y no sé qué, y entonces yo dije, los maricones deben ser una cosa muy sórdida, muy underground, que en Asturias no creo que haya. Yo decía, debe haber en Nueva York 9 o 10. Si acaso. Y bueno, igual en Madrid hay 3 o 4. ¿Sabes? Yo me acuerdo que también tenía un compañero de clase que defendía capa y espada que en Oviedo no había negros. Que igual había 1. Y yo decía, que no, hombre, que hay más negros que 1. ¿Cómo no va a haber más negros que 1? Que en Oviedo no hay negros, solo hay 1. Pues yo, maricones, me pasaba lo mismo. Pensaba que no había. Aquí hemos tenido a la única lesbiana de Ávila, a la única lesbiana del Perú. Hemos tenido muchas... Y al único maricón de Badajoz también. Al único maricón de Badajoz. Fíjate, qué protagonistas nos creíamos. Ya. El ombligo del mundo. Oye, cuentas también que saliste del armario con tu madre, que cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario, te salió aquello de, mira, mamá, soy maricón. Pues sí, exactamente. Oye, es que ese año... Ahora ya la gente que es muy joven y no se acuerda y no lo vivió, le parecerá, como dice mi amigo Nacho Semovilla, que nuestra historia se contó siempre debajo de una bola de discoteca, pero no es así. También bailamos mucho debajo de bolas de discoteca, por supuesto, porque tenemos derecho a disfrutar de la vida y el deber casi después de tantos años de represiones y de vergüenza, ¿no? Pero no es así. Y hasta el año 2005 fue... un antes y un después. Yo creo que vosotros también lo recordaréis así y lo viviréis así. O sea, que desde las instituciones se respalde a las personas LGBTIQ+, igual que ahora desde las instituciones se deja de respaldar, son claves. O sea, eso es transformador en la sociedad. Es así. Y ese año fue clave para nosotros. De repente existían los maricones, las lesbianas. De repente empezaron a existir las personas trans también. Y nos dio valor para salir del armario a muchas personas. Y cambió totalmente. Reivindicábamos antes la importancia de la risa y sin embargo en una canción tuya, en Manuel de Cortejo, que es imposible escucharla sin que se te caigan los lagrimones, que es Rambalín. ¿Quién era Rambalín, Rodrigo? Pues Rambalín era un personaje de Cimavilla, una persona de Xixón,
que bueno, era un personaje muy popular en el barrio. El barrio era un barrio muy... bueno, en el que había muchos personajes, un barrio muy célebre, con muchas celebridades allí de... Pues todo el mundo tenía su mote. Un barrio muy pobre, de pescaderas, de pescadores, de marineros, de cigarreras. Había una fábrica de tabacos, de prostitutas, un bar también donde luego entró mucho también la droga, ¿no? En los años 80. Y Rambal pues formaba parte de este ecosistema de Cimavilla en el que las prostitutas se tenían que organizar para cuidarse los hijos las unas a las otras. Rambal entraba en estos turnos de cuidados y Rambal era travesti, también se travestía cuando le daba la gana. Él era maricón y era reconocidamente maricón. Y cuando estaba en el barrio alto, que es Cimavilla, pues podía vivir con total libertad. Luego cuando bajaba al barrio, a Xixón, al barrio bajo, pues allí tenía que esconderse un poco más. Y no podía saludar a la gente por la calle, porque no estaba bien visto que ciertas personas conocieran a Rambal, ¿no? Pero cuando estaba allí arriba, pues él pues lavaba la ropa, como hacían las mujeres en el lavadero para fuera de casa. Y bueno, un día lo asesinaron. No se sabe todavía quién, ni se sabrá, supongo. No sabemos si te gusta más o menos la etiqueta de activista, pero lo cierto es que siempre has dado la cara. La penúltima ocasión, voy a decir la última, pero no la penúltima, fue una denuncia que hiciste por la agresión que sufrió un amigo tuyo hace unas semanas. Uh-huh. ¿Cómo fue aquello? Bueno, esta persona ya era la segunda agresión que recibía en un año. Y bueno, no sé, es que no sé cómo hay gente que... Yo es que no soy activista, porque no tengo ningún tipo de formación y lo hago todo a palos de ciego. Pero lo que no entiendo es cómo hay gente que es capaz de quedarse callada. Es lo que no consigo entender. Como si le intentan agredir a una persona o le agreden verbalmente a una persona vecina tuya, ¿cómo te vas a quedar callado? O gente que lo justifica, ¿no? No le agredieron, solo le insultaron, solo intentan abrir la puerta del coche, bueno, pues porque consiguió salir, porque consiguió coger un taxi. Hay que ver lo que le pasó a Samuel no hace mucho, ¿no? En La Coruña, simplemente por tener pluma. Entonces, bueno, gracias a que lo compartí, pues de repente nos escribió gente que los reconoció y sabemos sus redes sociales y creo que están denunciados ya, no lo sé, la verdad yo me desentendí porque no era un asunto mío, pero creo que están denunciados ya. Mira, fantástico, unos pues menos. Sí. Una sentencia tuya de esas que tanto nos gustan. Los maricones somos tan indignos que no queremos ser dignos. Dale un poco de contexto a esto, Rodrigo. Nos recuerda mucho a Cristo Casas. Sí. Sí. Creo que antes hablaba de algo parecido, que es como... Bueno, como que eso, que te reíste tanto de mí que ya no me puedes hacer daño con eso, ¿no? Entonces, muchas veces es como que hay mucha gente que intenta dignificar las cosas y hacerlas serias y elevarlas. Pasa también con la música popular, ¿no? Durante muchos años se intentó pues como llevar al canto lírico, que había que meterla en los teatros, que había que orquestarla. No hace falta meterse en su marco de moral para ser respetados. Lo que tiene que aprender la gente es a respetarnos en donde estamos. No tenemos por qué movernos para que nos respeten, ¿no? O sea, yo no tengo por qué, pues de repente decir, yo qué sé, soy un maricón que conseguí, que no tengo pluma y que he visto muy bien y que no hablo de... No, yo si a mí me apetece ser una verdulera, pues no tienes por qué meterte conmigo porque soy una verdulera. Soy una verdulera, no pasa nada. Deconstrúyete tú, déjame en paz y métete en tu vida. Y en tus parámetros, sobre todo, que yo tengo los míos. Exacto, que a mí me parecen tus parámetros, me parecen un aburrimiento decimonónico, que antes me pego un tiro de mierda y me muero del asco que meterme en tus parámetros y no voy a ser lo que tú quieres para dignificarme. Vamos con la música, Rodrigo. ¿De qué te ha servido en tu carrera posterior aprender a tocar la tuba? La tuba la toqué durante unos años y ¿sabes qué? Que me gané unos dineritos. De repente empecé a ganar unos dineritos con la música, que con el piano nunca gané, yo siempre lo digo, con el piano que estudié tantos años de piano, no gané un duro. Y con la tuba, llevaba 5 meses tocando la tuba y venga, ya estaba en una banda ganándome mis 150 euros al mes. Que de aquella, con 14, 15, 16, no sé cuántos... Pues por algo se empieza, oye. Eso, era mucho dinero. Claro. Para mí era muchísimo dinero, de repente, tenía dinero. Y mi profe de tuba, Pablo Merino, de aquella, fue la persona que me dijo, oye, Rodrigo, porque nadie hasta ese momento, fíjate, yo estaba en el conservatorio años, me dijo, pues como con 17, que es cuando te estás planteando ir a la universidad, no sé qué, me dice, oye, tú sabes que también te puedes dedicar a la música. Y yo, ¿qué?
No tenía ni idea. Nadie me lo había dicho, fíjate. En 10 años de conservatorio que debía llevar, nadie me lo había dicho. Cuentas que hay un antes y un después en tu carrera con un concierto en el Boneco, en Santiago, cuando formabas parte de La Dolorosa Compañía. ¿Qué pasó en ese concierto? Mira cómo estudiáis, ¿vale? Porque eso es el paleolítico. Pues mira, con la Dolorosa Compañía, un dúo que tenía con Lua Gándara, que es una artista maravillosa, una artista plástica y cantante y todo, pues hicimos un dúo. Nos fuimos a grabar unos videoclips por Italia maravillosos, que algunos nunca verán la luz, pero que están ahí en nuestros archivos. Y entonces volvimos de allí y dijimos, vamos a hacer un grupo de coplas y tal, no sé qué, La Dolorosa Compañía. Y el primer concierto fue en Oboneco, en Santiago, es verdad, un bar que había allí, bajando del Obradoiro para abajo por unas escaleras. No había ni amplificación. Dijimos, pues lo hacemos a pelo. ¿Qué más nos da? Y oye, lo pasamos tan bien y yo de repente como que me sentí que en el escenario, que no había escenario, era suelo, pero bueno, que en el espacio escénico tenía una capacidad de divertir y de que la gente se riera y una capacidad de liberarme yo a mí mismo y de desnudarme, que me encanta a mí desnudarme, y de desbarrar y mear fuera del tiesto, que me enganchó. Y dije, ay, qué bien, encontré mi historia. ¿Te reconoces en el Rodrigo que cantaba el Verdicio en la etapa de los striptease acuáticos, estos que mencionas, en los que, como terminabas los conciertos en los conciertos en Porricu? Pues sí, claro ahora no puedo hacerlo porque claro, hay tantos móviles, la gente tiene tantos móviles, es tan pesada con los móviles y todo el día con los vídeos y las fotos y entonces no podemos hacer nada. Señoras, señores, estamos dejando de ver a la gente en su libertad y estamos robando la espontaneidad de la vida. No grabemos, dejadnos en paz con los móviles, tirarlos, además, compraros un móvil de esos sin cámara. Yo también el primero. Creo que ya está respondida esta pregunta, pero bueno, decía Almodóvar que se arrepentía de haber sido tan espontáneo en sus primeros trabajos. No sé si a ti te pasa algo así, por ejemplo, con El Verdicio o con el vídeo del Toro Barroso, que por cierto sigue clasificado en YouTube como vídeo para adultos. Hombre, es que es bastante para adultos. Y eso que la versión de YouTube es una versión autocensurada, porque la versión... no está autocensurada, es verdad. No, está bien. El culo se te ve, por lo menos. Y otras cosas, ¿no? Se me ven más cosas. No, en el vídeo de YouTube no. Por detrás un poco sí. Bueno, un poquito. Yo no me arrepiento de nada de la espontaneidad, pero como dice eso Almodóvar, ¿de qué va? No creo que los piense de verdad. Sí, es lo más maravilloso, ¿no? Es por lo que todas le queremos, por cómo fue y por cómo es ahora también, pero por haberle visto en todas sus etapas, desde una etapa pues más en la que parece que no pensaba las consecuencias de lo que iba a poner en la pantalla y otras cosas pues más reflexionadas, ¿no? Yo creo que es lo guay de conocer a un artista en toda su trayectoria. A mí me gusta mucho. Es que ha pasado de las erecciones generales a las señoras de la habitación de al lado haciendo mudanzas con jerseys de Prada. Entonces, claro, el comentario se entiende, la verdad. Escucha esto, Rodrigo. Nacido en la corredoria, todo el que nació en Asturias puede ya decir que nació en la gloria. Da como cosa hablar encima de esta música, ¿verdad? Sí, estábamos a ver quién empieza, quién la corta, quién es el que canta, Rodrigo. Pues el que canta es el Presi, José González el Presi. ¿Cómo es? Qué increíble. Gusto, qué buen gusto para cantar. Hace cosquillitas en el cerebro. Ay, sí, y fíjate, es un tanto biopic que se hace hoy en día, porque directores, directoras de este país, directores y directoras asturianos, hacerle un biopic, por favor, a José González del Presi. Queremos saber sobre su vida. No tenemos imágenes de él casi cantando. Y era una persona que
pues muy artista, que iba con sus gafas de sol siempre en escena, que cantaba muy bien flamenco, cantaba muy bien la copla, cantaba muy bien la asturianada, y era muy moderno. De hecho, hay mucha gente en Asturias que, bueno, mucha gente como que desde el purismo como que no lo reivindica para nada, que dice que él no cantaba asturianada, que él no cantaba tonada, que porque usaba la guitarra, que la guitarra es como un instrumento que en Asturias está considerado pues algo como muy, muy español y muy poco asturiano, ¿sabes? Y para mí es un error no tener a este hombre. Es nuestra Rocío Jurado, es la persona que elevó la música asturiana más, y que deberíamos haber seguido mucho su estela, porque hubiéramos podido crear un género de canción asturiana muy popular, más de autor, y hubiera estado muy bien para combinar también con los géneros más tradicionales. En tus canciones es habitual encontrar letras en asturiano. ¿Por qué crees que es tan importante que se siga utilizando el idioma público, ya sea en las canciones, en los libros, en la televisión? Bueno, pues porque si no lo utilizamos desaparece, y cuando desaparece una lengua, al final desaparece una forma de describir el mundo, y sus hablantes empiezan a describirlo de una forma más pobre. Un asturiano nunca va a hablar el castellano como lo habla un castellano. Eso yo me di cuenta viajando por Perú, viajando por los Andes, zonas en las que se habla quechua. La gente que estaba perdiendo el quechua y que hablaba castellano tenía muchísimos menos recursos lingüísticos que una persona que hablase castellano de Castilla, ¿sabes? Porque tú cuando aprendes un idioma que no es el tuyo, nunca lo vas a aprender en su profundidad más absoluta. Entonces tú te empobreces muchísimo cuando desaparece tu lengua. Tú y los que están a tu alrededor, aparte de que se empobrece tu identidad, se empobrece tu literatura, se empobrece tu música, desapareces un poco. Rodrigo, ¿te gusta más hablar de música tradicional que de música folk? Aunque a veces es inevitable que se utilicen ambas como sinónimos. ¿Por qué te da un poco de repelús música folk? Bueno, no es que me dé repelús, pero creo que es una etiqueta como que concierne casi a un estilo, ¿no? Por lo menos en Asturias pasa eso. Yo creo que también en el resto de España. Es como que se hace referencia a un estilo, y la música tradicional puede tener ese estilo, que es el folk, igual que en Estados Unidos el folk tiene otra palabra, ¿no? Porque folk es Bob Dylan, que nosotros aquí llamaríamos cantautor, ¿no? Más bien, si Bob Dylan fuera de Asturias no diríamos que hace folk, diríamos que es un cantautor. Pero el folk, como que la imaginería hace más referencia pues a ese estilo de los años 90, 2000, que tenía como mucha referencia hacia la música, hacia las músicas celtas, músicas irlandesas, músicas escocesas, y que no, bueno, que podían tener, partían de las músicas de raíz, pero no es música tradicional, ¿no? Igual que lo que yo hago no es música tradicional, no estoy diciendo yo que lo mío sea más tradicional que eso. Yo creo que lo que hacemos ahora pues es otro estilo, y llamarlo folk me queda como un poco antiguo. ¿La nostalgia es buena como motor de creación o hay que darle una vueltecita a esa nostalgia para que no se quede en un revival de tiempos pasados? La nostalgia es buena como motor, sí, pero yo creo que no funciona como elemento central del arte. Yo creo que la nostalgia como elemento central no avanza. Es como una fiesta de estas de Yo fui a EGB. Sí, muy bien, pero ¿qué? ¿Sabes? No me propones nada. Total, no me propones nada. Me vale para pasar un rato, pero no para avanzar, ni para mirar al futuro, ni para hablar de lo que está pasando en este momento. Yo creo que está bien como motor, porque todos las sentimos y todas las emociones están bien como promotores, como motores del arte, pero no como producto. Uh-huh. En este disco del que hablábamos, Manual de Cortejo, te topaste con Raúl Refré. Uh-huh. ¿Por qué fue tan importante que Raúl llegara a tu música en aquel momento y con aquel disco? Bueno, pues porque yo creo que el haber hecho ese disco con Raúl sí que me dio un reconocimiento que yo no tenía. Como decía Lola Flores, ahora no sé si voy a poder repetir la cita muy bien, pero ella decía, yo notaba que mi música estaba reconocida y mi público me quería mucho, pero no en los contratos.
Perfecta esa Lola Flores, Rodrigo. Sorpresa, nadie se lo esperaba. Madre mía, cómo son con el dinero las folclóricas de todas maneras. La Piquer decía, a mí me gusta mucho esto, pero si no gano dinero no me divierto. No me divierto. Exactamente. Y bueno, yo creo que a partir de ese disco, que es verdad que mi nombre de pinchadiscos es DJ Volantazu, pero yo voy dando muchos volantazos. Yo necesitaba un productor que me agarrara el volante y me dijera, Rodrigo, tira por aquí, que es donde tú brillas, y déjate de hacer el idiota para adelante y para atrás. Y entonces, pues eso me hizo un poco Raúl y quedó un disco precioso. Y entonces, pues de repente, la gente así un poco más elevada culturalmente dijo, perdona, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy escuchando? Que hasta entonces no lo hacía. En el siguiente disco con el que está rulando ahora hay otra figura fundamental, Eduardo Cabra, que fuera visitante de Calle 13. ¿Cabra te dio lo que Raúl no había querido darte? Cabra me dio, bueno, lo que fui a buscar con él, que fue un poco más de jolgorio caribeño. Y sí, volver un poco, salir un poco de la profundidad, que yo creo que era perfecto, para la producción que hizo Raúl. Para mí es increíble y iba mucho con todo el concepto del disco, que era el cortejo, y la introspección, la oscuridad. Era un disco mucho más tradicional. Y el de Eduardo, el que hice con Eduardo, pues es un disco, pues es que es la romería. Entonces yo quería pues lo que él había hecho con Trending Tropics, lo que él había hecho con Rita Indiana, pues hacerlo con la música asturiana. Convertirla en algo muy divertido, sí, en algo ligero, pero que a la vez fuese preciosista, que pudieses emocionarte por lo que nos pasa en las romerías. Que pues te emocionas porque estás un poco piripi y te das cuenta de las buenas amigas que tienes y las quieres y te salta una lágrima porque en ese momento pues te paras a reflexionar sobre eso, pero al momento te dan un empujón porque están tocando un paso doble y ya pasas al paso doble. Pues eso quería yo. Aunque en casi todas las entrevistas que te hacemos solemos tirar por el camino de la risa, del disfrute, cosa que está muy bien en los tiempos que corren, tú no dejas de soltar tus reflexiones o tus sentencias que dejan muy claro cuál es tu discurso. Por ejemplo, te preguntaban hace poco por la polarización que reina entre nosotros y comentabas que cuando compartes cultura con la gente que tienes al lado, luego es más difícil que te maten. Esas mismas personas me refería. Yo creo que sí, el compartir espacios es lo que nos cohesiona. Y claro, creo que el mundo de la red social, el individualismo, el creernos que estamos conectados con el mundo por estar detrás de una pantalla, pues nos hace sentir poco a poco que podemos prescindir de las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Que es una cosa bastante dura, pero creo que es así. Que cada vez la gente va sintiendo que bueno, que no le hacen falta tanto las personas que tiene alrededor. Y que si no tienen tanta libertad, pues tampoco pasa nada. Porque no las quiero. No sé nada de ellas. No me interesan. Les pierdes el cariño. Y es un poco feo. Yo, fíjate, cuando me cerré Facebook fue porque no quería saber lo que pensaba la pescadera, no quería saber lo que pensaba el de la ferretería y no quería saber lo que pensaba el de correos. Porque no me hace falta y no quiero odiarles. Entonces, si son malas personas, pues son majos, porque hay malas personas que son majas. Sí. Prefiero tenerles el cariño de que sean majos y no llegar nunca a sentir que les quiero hacer mal, porque eso es la cohesión y eso es el amor incondicional. Y habrá gente que me dirá, pues que eso es un punto equidistante y no sé qué, y que hay que posicionarse. Claro que hay que posicionarse, pero no en contra de tu vecino. Nunca tenemos que posicionarnos entre nosotros porque nada es así, de blanco y negro. Y los espacios como las romerías, como el cine, como los bares, como las cocinas, las plazas, los bancos de la calle, esos son espacios en los que nos encariñamos con gente a la que no conocemos en profundidad. Simplemente decimos, son majos. Pues si un día me ponen una pistola en la mano porque estamos en medio de una guerra, no le voy a querer matar, aunque piense diferente que yo, porque es que le quiero, porque pasamos muchas tardes sentados al sol. Otra sentencia que puede ser probablemente la segunda parte de la anterior. Asistimos al final de una era, la era de la colectividad, del pueblo, de la familia, del clan. Entramos en una era individualista. Pues sí, viene un poco a describir todo lo que estoy diciendo, ¿no? Nos creemos que estamos conectados
y estamos más desconectados que nunca. Y de hecho nos creemos que tenemos más pluralidad gracias a Internet, y en cierto modo es así. Pero si nos damos cuenta, ahora que está saliendo, ¿no?, quién son las personas que están detrás de las redes sociales y qué es lo que quieren y qué pretenden y qué piensan, pues nos damos cuenta que lo que acabamos de hacer, lo que hicimos estos últimos años, es concentrar la opinión y los medios de comunicación, que cada vez tengan menos peso los medios de comunicación cercanos y tengan más peso y más capacidad de influir en la opinión, pues unos medios de comunicación que están totalmente globalizados, que parten de un lugar físico muy concreto y de un lugar, de un marco, ¿no?, de una clase social muy concreta y de un pensamiento muy concreto. Tenemos mucha menos libertad. Este individualismo en el que nos manejamos nos está quitando libertad. Rodrigo, ¿sigue siendo Joana de Arco la reina de tu casa? Hombre, por supuesto. Cuéntanos, ¿quién es Joana de Arco? Joana de Arco es una de mis burras. Tenemos 2 burras en casa, Joana de Arco y la faraona. Los burros tienen que tener nombres reales siempre. Son de buena casta. Rodrigo Cuevas, muchas gracias. Seguiremos esa gira de la romería que tanto buen rollo está desplegando no solo en España, sino en media Europa. Pues sí, estamos ahí viajando mucho. Qué Muchas bien. gracias. Muchas gracias, Rodrigo. A vosotros, qué bien. ¿Sabías que sería el verano de tu vida? Al acabar la herba, colarnos na piscina. Las realidades menos contadas, con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. La conferencia ministerial de la Coalición por la Igualdad de Derechos, celebrada el pasado mes de diciembre en Berlín, establecía que España y Colombia fueran copresidentas de esta institución por un periodo de 2 años. La Coalición por la Igualdad de Derechos, o Equal Rights Coalition, está formada por 45 estados y organizaciones de la sociedad civil y es la principal alianza público-privada para la defensa de las personas LGTBIQ+ en todo el mundo. José María Núñez es presidente de la Fundación Triángulo, una de las entidades que va a tener un papel determinante en esa copresidencia. ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué papel va a jugar Triángulo en esa Coalición por la Igualdad de Derechos? Pues un poco el que hemos tenido hasta ahora, o eso es a lo que aspiramos, ¿no? O sea, efectivamente la coalición es un organismo de gobiernos al que acompaña la sociedad civil de los países que forman parte de la coalición y, curiosamente, de algunos países que no son parte. Por ejemplo, Perú no es parte como país, como gobierno, y sin embargo sociedad civil de Perú sí. Nuestro papel es promover, pelear, como fue en su principio, promover la creación de la Coalición por la Igualdad de Derechos o de la Equal Rights Coalition, como ha sido hasta ahora en este momento de Berlín, cuando efectivamente se tomó el relevo en la copresidencia de la coalición, el papel de proponer a nuestro gobierno que diera este paso, ¿no? España lleva ya una trayectoria de defensa de los derechos LGBTIQ+ en el mundo muy intensa, pero esto nos parecía clave por una razón fundamental, y es porque desde Triángulo trabajamos cooperación internacional hace 25 años, pero hace mucho tiempo que tenemos claro que eso solo vale para las 2/3 partes del mundo en las que somos legales las personas LGBTIQ+, pero es que hay otro tercio del mundo que en realidad no es un tercio, es la mitad. Es un tercio de los países del mundo, pero es la mitad si cuentas a las personas donde todavía somos ilegales. Y ahí solo se puede trabajar a través de la diplomacia. La cooperación internacional no es una manera, no es una vía, porque no hay posibilidad de trabajar ni desde las organizaciones de la sociedad civil, que están prohibidas en esos países, ni desde el exterior, porque no podemos entrar. Nos hemos intentado aproximar a una definición de qué es la coalición, pero me temo que ha sido una aproximación muy burocrática. ¿Nos puedes dar una definición más exacta? El lema de la conferencia política a la que habéis referido al principio, que fue en Berlín, el lema que teníamos era intentar que no haya vuelta atrás, parar el retroceso. A ver, es complicado explicar qué es la coalición, porque es
un organismo bastante desconocido. Cuando hace 8 años se propuso desde Holanda y desde Estados Unidos, Canadá, la creación de este organismo internacional, esto tenía un origen lógico, y era que en Naciones Unidas hay determinados temas que son vetados. Es decir, el feminismo es vetado, determinadas cuestiones de política de intereses son vetados por los países que tienen derecho de veto. Pero lamentablemente, como os imaginaréis, los temas LGBTQ+ están más que vetados en cualquier cuestión asamblearia o de debate de plenario y cuestiones así. Por lo tanto, no se pueden trabajar estos temas entre todos los países. Y varios países que querían que se avanzase pusieron en marcha este organismo. España es miembro desde el minuto 1 y Triángulo está ahí desde el minuto 1, pero la sociedad civil es acompañante y al principio era casi imposible ser parte formal. Desde que fue posible ser parte formal con una manera más razonable, Triángulo es parte y tuvimos claro siempre, desde la lógica que os decía antes, que teníamos que proponer a nuestro gobierno que diera un paso en este sentido, ¿no? Este es el grupo de países de Naciones Unidas que de manera informal, porque no hay una estructura jurídica formada, en el ámbito de Naciones Unidas, pero no dentro de la estructura de Naciones Unidas, hace presión. Digamos que estos países hacen presión como las organizaciones civiles lo hacemos, o la sociedad civil lo hace, frente a cada uno de sus gobiernos o algunos organismos multilaterales o internacionales, ¿no? Es algo así como el grupo LGBTI de Naciones Unidas, pero informal, ¿vale? Colombia y España tienen dos realidades políticas y civiles evidentemente muy diferentes. ¿Cómo se coordina esa copresidencia? Aquí hay 45 países, pero no todos tienen el mismo interés en promover, y algunos pues están porque hay que estar en estas cosas. Y nuestro propio país no ha tenido un papel muy activo. Ha sido este gobierno, a propuesta nuestra como sociedad civil, quien ha decidido dar un paso adelante, implicarse en los derechos LGBTIQ+ en el mundo. Básicamente focalizando en la idea de la despenalización, que va a ser el leitmotiv de nuestra copresidencia compartida con Colombia. ¿Cómo surge esto? Pues mira, siempre hay un país del norte, de los dos países que son coordinadores, siempre hay uno del norte y uno del sur, en términos de equilibrio geopolítico, ¿no? Nosotros hemos tenido un papel muy activo no solo en que España haya dado el paso, sino en que el socio de la copresidencia sea Colombia. ¿Por qué nos encanta que sea Colombia? Bueno, pues porque es importante que los gobiernos que estén en la cabeza sean gobiernos que tienen claro que hay que pelear para avanzar en este contexto internacional. Hablábamos de 45 países miembros, pero ya de entrada hay algunas presencias que nos chocan. ¿Qué pasa con los Estados Unidos de Trump? ¿Quién de entrada niega las realidades trans y está dispuesto a ir contra ellas? Es un gran tema Estados Unidos, y el gran tema es el tema trans. Se está dando por sentado que no solo es que vaya a haber pelea para que no avancen más los derechos trans, sino que podría haber legislaciones antitrans en algunos países. Efectivamente, ese es uno de los grandes temas, pero eso nos puede pasar pasado mañana a nosotros mismos. Es decir, porque ¿quién dice qué gobierno vamos a tener dentro de no sé cuánto tiempo en este país, y que a lo mejor Vox pudiera ser parte, ¿no? Y podría ser un elemento claramente hostil? Yo no creo que fuera el caso si fuera el de Partido Popular, lo digo sinceramente. ¿Por qué? Dos claves. Uno, de lo que estamos hablando en la coalición de derechos es de cuestiones que están un poco... pero lo más importante, y desde luego la copresidencia española y lo que tenga que ver con Triángulo, eso se va a articular así, es la despenalización allí donde somos ilegales. Esa es una cuestión que es mucho más fácil de asumir por parte de la mayoría de los gobiernos. Otra cosa es que efectivamente, como bien planteas, Nerea, hay gobiernos hostiles, como está siendo, todavía no toma posesión y ya está siendo el de Estados Unidos, o lo es el de Milei claramente, ¿no? Lo más probable es que no se retiren del organismo como tal, pero no hagan nada por avanzar. Y lo que pelearemos es que no hagan algo por parar, porque no parece lógico que un organismo que está creado para avanzar haya estrategias en contra. Eso no hay un mecanismo articulado. Nadie pensó ni nadie ha pensado qué es lo que puede pasar cuando un país pudiera tener dentro del organismo posturas hostiles. Hablabas antes de la despenalización, notamos significativas ausencias. Por ejemplo, solo hay un país africano, Cabo Verde, en un reciente informe de ILGA, que daba patente que el 70% de los países africanos condenaba la homosexualidad, condenas que en 4 países además podían llegar a la pena de muerte. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Qué puede hacer la coalición en este caso? Ese es el gran tema. Y si somos serios y serias, de verdad lo que tenemos que hablar es de eso. Por supuesto que tenemos que preocuparnos de qué es lo que nos pasa a nosotras y nosotros aquí y en el resto del mundo.
más avanzado en derechos y libertades y pelear no solo por no retroceder, sino por avanzar. Pero evidentemente el gran tema es que en la mitad del planeta somos ilegales. Y el gran tema es África y Asia. Esos son los dos grandes temas. Bueno, pues eso tiene que ver con las lógicas mentales de las culturas de cada país y con la lógica mental de cada territorio. Y es que a veces solo pensamos desde la nuestra. Y el gran ejercicio que tenemos que hacer para cambiar las realidades de los países donde somos ilegales es cómo llegar a su mente desde su lógica. Es que nuestro mundo es la parte privilegiada del mundo y a veces no somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es el ejercicio de pensar cómo piensan en esos países. Por supuesto que en esos países hay personas, compañeros, activistas LGBTIQ+, hemos conocido muchos en estos 25-30 años de activismo internacional y vamos a estar a su lado en todo momento y eso es fundamental. Pero tenemos que hacer el ejercicio de responsabilidad de ponernos en su mente y pensar cómo podemos hacer que esas mentes evolucionen, no para que aprueben el matrimonio igualitario. Ya hablaremos de eso dentro de no sé cuántos años. Tenemos que ponernos en la etapa, en la mente de cómo pasaba aquí. Para que no nos maten. Exactamente, para que no nos maten, para que no nos encarcelen. Ese es el reto número 1. Y para conseguir eso no podemos ir con nuestra agenda, no podemos ir con nuestra cabeza. Y lo que no quieren ellos es que les impongamos lo que ven como el sistema mental occidental. Y eso es, entonces, para no tener problemas en su entorno del día a día, no se meten en temas que son sensibles e incluso nucleares para algunos de los gobiernos, donde lo lógico es que estemos en la cárcel. Lo lógico para la mayoría de la población es que estemos en la cárcel. Todo puede cambiar, por supuesto, y en eso estamos, pero no seamos respetuosos con los esquemas mentales para, desde esa lógica, intentar promover el cambio que igual alguien tampoco se imaginaba en España de los 60, pero que hemos visto que puede llegar, ¿no? Otra cosa es que tenemos que respetar los ritmos en África y, como os digo, en Asia, que es el otro gran tema. Pues José María Núñez, que esta copresidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos tenga el mayor de los éxitos posibles, porque eso va a ser buena señal para nuestro colectivo. Muchas gracias. Pelearemos. Gracias a vosotros. El pasado 8 de enero conocíamos la sentencia por el asesinato de Samuel Luiz, el joven al que mataron y abandonaron en julio de 2021 en las inmediaciones de una discoteca de A Coruña. En total son 74 los años que tendrán que cumplir los principales acusados, 3 de ellos como autores y un cuarto como cómplice. Ana García es la presidenta de ALAS A Coruña, la asociación LGTBI+, que se personó como acusación particular en el juicio. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas, ¿cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotras. Una vez que habéis podido analizar la sentencia con tranquilidad, ¿estáis conformes con el resultado? Bueno, es una sentencia muy, muy larga, con mucho que asumir y mucho que leer. No hay sentencia perfecta, no hay, ya lo dijimos también en su momento, no hay veredicto perfecto, pero en lo que respecta a nuestro trabajo, que era el reconocimiento de ese agravante, bueno, creemos que la sentencia refleja muy bien el por qué esto es homofobia, el por qué es LGTBI-fobia y el por qué este tipo de actos no tienen cabida en una sociedad como la nuestra. Pero como digo, evidentemente no hay sentencia perfecta y menos en un caso tan dramático y tan terrible como este, ¿no? Como bien decías, para vosotros era fundamental que se reconociera el agravante de discriminación por motivos de orientación sexual. ¿Qué dice la sentencia sobre el maricón de mierda que quedó constatado que profirió Diego Montaña, el principal acusado? Bueno, primero, sobre todo, que queda acreditado que se refirieron a Samuel con ese término como maricón de mierda y de manera despectiva, no solamente al principio, de cuando empezó la brutal paliza, sino que se repitió a lo largo de toda la noche, esa animadversión, ¿no? Esos términos tan vejatorios contra Samuel. Evidentemente está muy bien fundamentado a nivel de jurisprudencia y deja muy claro que el principal, Diego en este caso, el principal agresor, que se movió, ¿no? Por su animadversión a la orientación porque al final siempre hemos dicho que aquí no importa y que no deberíamos debatir si Samuel era o no era parte de la comunidad LGTBI, sino que lo pensara,
quisieran, ¿no? Y desde el primer momento se asumió que esa era su orientación y eso fue lo que le movió a actuar con esa animadversión y esa violencia. Y eso lo deja muy claro la sentencia. La única mujer que fue juzgada, Katy Silva, ha sido absuelta. Vosotros la acusabais también de haber cometido delito de odio. ¿Cómo interpretáis que el jurado decidiera declararla inocente? Bueno, siempre hemos dicho que nuestro trabajo no era ni ser el jurado popular, ni ser juezas, ni tampoco justicieras, ¿no? Ni buscar venganza. Queda, o por lo menos durante toda la vista oral, y así lo refiere el veredicto y la sentencia, no se puede acreditar que en ningún momento esta persona se refiriera hacia Samuel con ningún término despectivo ni que le insultara. Entonces no hay manera de probarlo, ni por parte de testigos, ni por parte de ninguna otra prueba pericial, ¿no? Entonces, no tenemos mucho más que argumentar si no hay manera de probar esos hechos. Ya sabemos que las defensas van a recurrir la sentencia. ¿Qué vais a hacer vosotros como acusación particular? Nosotras todavía estamos trabajando en ver cuáles serán los siguientes pasos y, bueno, como siempre hemos hecho, también iremos de la mano con la acusación particular y con Fiscalía. Entonces, bueno, en los próximos días supongo que veremos qué camino vamos a tomar. ¿Creéis que esta sentencia puede crear jurisprudencia? Bueno, yo creo que sí, pero creo que sobre todo por lo importante es que por fin se reconoce que no hace falta que sepan con anterioridad cuál es tu orientación o tu identidad. Siempre se defendía, lo cual es terrible, ¿no? Desde el punto de si no sabían que era gay, ¿cómo lo van a atacar por ser gay, ¿no? Si no lo sabían previamente. Y claro, para nosotras evidentemente nunca hubo ningún atisbo de duda que el que te asesinen al grito de maricón de mierda es LGTBI-fobia, ¿no? Pero cuando ya nos insultan de pequeñites en el cole, cuando ni siquiera entendemos todavía el concepto de orientación o de identidad, ya nos están metiendo esos términos homófobos y nos están insultando bollera, maricón, sarasa, lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente no hace falta que lo sepan de antemano, simplemente tienen que hacer esa lectura basada en esos prejuicios, pues tu expresión de género, tu forma de hablar, de moverte, de vestir o lo que sea, y ya te atacan por ello, ¿no? Y esta sentencia, en ese sentido, creemos que puede ser muy importante en el futuro porque reconoce eso, que da igual cuál sea tu orientación, lo que importa es lo que piensen cuando te atacan y te asesinan a golpes. De todas formas, mucho tiene que cambiar el sistema judicial español en relación con estos delitos. Recordemos que el juicio estuvo marcado por expresiones homófobas proferidas fundamentalmente por las defensas. Es difícil olvidar, por ejemplo, el folclore homosexual que el abogado de Katy Silva afirmó que se había desplegado en la sala. Bueno, fueron defensas hechas desde el perfecto manual de la defensa del delito de odio y de la LGTBI-fobia, ¿no? Durante ese mes y pico que estuvimos en la sala, pues escuchamos auténticas barbaridades y sobre todo fue terrible ver cómo se debatía la propia orientación de Samuel cuando eso es algo, bueno, pues que le hubiera pertenecido a él, decirlo o no decirlo, ¿no? Y ahí estábamos viendo cómo se intentaba debatir eso, cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Fue terrible, evidentemente, en ese contexto escuchar cosas como el folclore, porque al final, bueno, confirma que para esa gente, pues eso es lo que somos, un folclore, algo así exótico, divertido, no sé. Fue terrible, pero bueno, creo que les retrata muy bien y que retrata muy bien que no es el camino que esta sociedad quiere seguir, sino totalmente lo contrario, ¿no? Avanzar cara a una sociedad más libre, más diversa y en la que todos y todas nos podamos pues desarrollar en completa libertad. Hay dos cuestiones que llevamos planteando en este podcast desde que se conoció el veredicto del jurado. La primera es, ¿conduce el punitivismo a alguna parte? Es decir, ¿sirve de algo que las penas se lleven a su máxima expresión? Y la segunda de las cuestiones es, ¿se deben hacer públicas las identidades y las caras de quienes cometen este tipo de delitos? ¿Qué opinas tú ya casi a nivel activista y personal, Ana? Bueno, claro, es un tema muy complejo. En cuanto al punitivismo, nosotras siempre hemos defendido que el punitivismo por el punitivismo no sirve de nada. Al final, que pasen 5, 20 o 50 años en prisión no sirve de nada si ese tiempo no está encaminado hacia la reinserción de las personas, ¿no? Que al final es lo que supuestamente persigue el sistema, bueno, persigue, es el objetivo de nuestro sistema penal y de prisiones, que puedan reinsertarse de manera pues satisfactoria o correcta en la sociedad. Entonces, para mí no tiene sentido unas penas más altas o más bajas. Evidentemente, las personas tienen que enfrentarse a sus responsabilidades penales por los actos que han cometido, pero no tiene sentido si no tienen esa oportunidad desde su propia libertad, evidentemente, de acceder a esos recursos, ese acompañamiento
tratamiento psicosocial, etcétera, para poder reinsertarse correctamente. En cuanto a las identidades que me preguntas, pues es un debate que ni siquiera yo tengo claro. Yo lo que tengo claro es que la homofobia y la LGTBI-fobia no termina con estos nombres y con estas personas. Queda mucho por hacer y tenemos que seguir trabajando todavía para erradicar estos comportamientos violentos de nuestra sociedad. Entonces no sé qué responderte porque he intentado empaparme de diferentes opiniones a lo largo de estos meses y al final me parece algo muy complejo, sobre todo porque también llegábamos a un juicio con un componente mediático enorme, ¿no? Y creo que también todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y a no venir juzgado de casa, porque eso conduce a errores, puede conducir a sentencias que no sean justas. En este caso, las pruebas que se presentaron, tanto de vídeo como de testimonios, eran muy potentes y dejaba poco lugar a duda de cuál era el grado de implicación de cada persona, ¿no? Pero bueno, como te digo, creo que es una cuestión que todavía lo tengo que debatir más con mi gente y seguir empapándome de opiniones para darte como algo mucho más fundamentado. Has mencionado ahora precisamente eso, que este fue un juicio mediático. ¿En qué forma condicionó eso precisamente el propio juicio? Mira, no lo sé, porque nosotras al final, y yo especialmente, estábamos como en una burbuja en el que estábamos dentro de esa sala muchas horas al día y no podía estar tan pendiente de lo que ocurría alrededor. Pero evidentemente entendemos, y es normal, sobre todo por el contexto y por el momento en el que ocurrió esto, también post-pandemia, que tuviera ese componente mediático tan potente, ¿no? Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Yo creo que el debate sano y el debate bien hecho sobre cómo la LGTBI-fobia sigue castigando a nuestra comunidad a día de hoy, creo que es muy necesario que no se pierda. Lo terrible es ver cómo en tertulias o en redes sociales se está debatiendo si maricón de mierda es una expresión más o realmente es LGTBI-fobia, ¿no? Yo creo que esa es la parte que mucha gente debería de reflexionar sobre ello y además a mucha gente le recomiendo que se lea la sentencia, sobre todo a la gente que puso en duda en debates públicos que esto fuera LGTBI-fobia, ¿no? ¿Servirá para algo esta sentencia, ser ejemplarizante? ¿Habrá quien se lo piense dos veces antes de matar a alguien al grito de maricón de mierda? Esperamos que sí, ¿no? Porque también yo creo que hay como una necesidad, ¿no? Como ser humano ya ante una violencia tan brutal y ante una muerte tan injustificada y tan absurda, necesitas como buscar algún porqué o algún atisbo de luz en todo esto, que es dificilísimo, evidentemente, porque la reparación de este daño es prácticamente imposible, si no totalmente imposible. Entonces yo tiendo a intentar ser optimista por un lado y pensar que esta sentencia pues le puede llegar a servir a una persona en una situación similar, que evidentemente esperamos que una muerte así nunca vuelva a ocurrir en el Estado español, pero si alguien que ha sufrido LGTBI-fobia en algún lugar le puede servir, pues que esté ahí. Y sobre todo también que se utilice, pues como decíais, para generar conciencia y para que la gente se eduque, ¿no? en que este tipo de comportamientos, este tipo de brutalidad no tiene sentido en una sociedad como la nuestra. Pues Ana García, presidenta de Alas a Coruña, muchas gracias por vuestro trabajo y por haberlo sabido hacer llegar de esta forma a nosotros de una forma tan sosegada, que creo que ese sosiego hace mucha falta en los tiempos que corren. Muchas gracias a vosotros, un abrazo grande. Gracias, Ana. कंसिडर मोस्ट हैपनिंग शाह सिकंदर वाइब है टोटल रॉकिंग मेरा हर लड़की पूछे मेरा नंबर गलियों में चले ना मेरा ब्रेकिंग हार्ट्स बिल्लो का मेरा पर एंट्री से तेरी हो गया है सिस्टम सारा जैम मेरा तुझे देखा. El 8 de enero, el día en el que se conoció la sentencia del caso Samuel Luiz, Aimar Bretos le dedicó su firma en Hora 25. Recuperamos ahora esa columna para cerrar nuestro episodio de hoy. La audiencia de A Coruña ha condenado a penas de entre 20 y 24 años de cárcel a cada uno de los 3 hombres que mataron a Samuel Luiz de una paliza salvaje, y le imponen 10 años de cárcel al cómplice que no pegó a Samuel pero impidió que huyera. La pena más alta, 24 años, la recibe Diego Montaña, que según los hechos probados de la sentencia es el tipo que fue a por Samuel al grito de maricón. Le gritó: a ver si te voy a matar, maricón.
y empezó a darle todo tipo de puñetazos y patadas, principalmente en la cabeza, en la cara, por su animadversión hacia la homosexualidad de Samuel. Esto lo explica bien la sentencia. A Diego Montaña, este señor, se le sumó Alejandro Freire, que cogió a Samuel por la espalda, le rodeó el cuello con el brazo con mucha fuerza, lo tiró al suelo y ahí siguieron pegándole entre Diego Montaña y él. A ellos se le sumó Cayo Amaral, que también le dio a Samuel por lo menos una patada, y Alejandro Míguez, que aunque no pegó a Samuel, sí se sumó a la turba que lo estaba linchando. La sentencia describe perfectamente cómo actuaron en unidad de acción. Mientras le rodeaban los cuatro, unos golpeaban a la víctima y otros impedían su huida y dificultaban cualquier tipo de ayuda o defensa eficaz que pudieran prestarle terceras personas. De hecho, en un momento dado, a duras penas, Samuel logra incorporarse, intenta abandonar el lugar y en ese momento 2 ciudadanos senegaleses que pasaban por la zona tratan de ayudarle y de alejarlo de sus agresores, pero los agresores le siguen durante unos 150 metros propinándole golpes e impidiendo la defensa y la huida. Samuel cayó finalmente al suelo, desplomado, inconsciente, en una rotonda, y los agresores lo dejaron allí y huyeron. Poco después se juntaron en un parque y el agresor Diego Montaña dijo: ¿quién le mandó al puto maricón meterse en esto si era un puto maricón? La audiencia de A Coruña impone 24 años de cárcel a este tipejo, a Montaña, con el agravante de discriminación por motivos de orientación sexual, 20 años para Alejandro Freire, 20 y medio para Cayo Amaral y 10 años para Alejandro Míguez. Los abogados han anunciado recurso cuando han conocido la sentencia, veremos en qué queda, pero cuando la sentencia sea firme, ahí se les cure el odio en la cárcel, cumpliendo los años que tengan que cumplir, que años y juventud y vida por delante es lo que Samuel ya no va a tener. Y cuando ellos salgan, por mucho que no lo entiendan o por mucho que les joda, ahí estaremos esperando para reintegrarlos en una sociedad en la que cada uno sea libre de querer o estar con quien le dé la gana sin amedrentarnos ante su intransigencia, su violencia y su necedad. Estamos a las puertas de la celebración del Día contra la LGTBI-fobia en el deporte. Como todos los años hablaremos con deportistas que han sido y son ejemplos en esta lucha. Pero eso será en el próximo episodio, un episodio en el que os esperaremos junto a Roberto Salas, Marta Valiente, José María Séndena y Roberto Cuadrado. Hasta entonces. Chao. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Cuart. Realización, Alejandro Olivar. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.